Bueno, pues muchísimas gracias, José Pachín, por esta clase magistral de SEO y, bueno, sobre todo, todos los detalles que tenemos que tener en cuenta cuando comenzamos con nuestro blog y cuando ya está el proyecto mucho más asentado, porque nunca es tarde para comenzar con el SEO. Y ahora nuestra próxima ponencia va a abarcar el complejo mundo de las redes sociales, que van a ser unas de las protagonistas de la jornada de hoy. Lo vamos a hacer de la mano de Leon Lacourt, que está a cargo de la herramienta Social Guest App en Europa, que nos va a hacer una radiografía del estado actual de las redes sociales y también pues todas las tendencias que va a haber para este 2019, además de detalles técnicos y estrategias que vamos a poder aplicar a nuestros blogs de una manera muy práctica. El PPT. Lo vamos a descubrir todo de su mano y ya está preparando la presentación, así que sin más tenemos el placer de presentarles a Leon Lacourt. Adelante. Hola. Buenas tardes. Listo. Vale, ahora sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Mi nombre es Leon Lacourt, soy el Chief Marketing Officer de Social Guest y como les adelantaba Inés, hoy les voy a hablar un poco de la actualidad de las redes sociales en este momento y de lo que podemos esperar este año. ¿Por qué les vengo a hablar de esto? Bueno, soy el Chief Marketing Officer de Social Guest, una herramienta para gestión de redes sociales. Como conocen que hay varias por allí. Nosotros tenemos 3 años en el mercado. Hemos ayudado a casi 20.000 marcas alrededor de todo el mundo a publicar sus contenidos de forma automatizada, a visualizar estadísticas, a escoger ganadores de concursos, a monitorear lo que pasa en sus redes sociales. Y todo eso, bueno, lo que les traigo hoy o lo que les vengo a hablar hoy es un poco justamente esa experiencia que constantemente y ese feedback que estamos constantemente teniendo con los distintos clientes y con los distintos usuarios que tenemos en todas partes. Entendiendo qué es lo que quieren hacer en redes sociales, qué quieren publicar, porque una cosa es lo que la red social quiere que publiquemos y otra cosa es lo que nosotros queremos hacer con ella. Y ahí es donde existe una gran brecha en muchos casos que crea diferencias y crea problemas. ¿Cuál de estas redes sociales es su preferida? O sea, díganme un poquito al azar. Vale. Twitter, vale. Yo tengo un año acá en España. Instagram explotó acá en España hace aproximadamente año y medio, 2 años. En Latinoamérica tenemos utilizando Instagram de forma muy intensiva desde 2012, más o menos. Tan intensiva que, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, llegó un momento en que éramos casi una comunidad de 5 millones de usuarios que servíamos de prueba para Instagram. O sea, Instagram colocaba en nuestras cuentas en Venezuela funcionalidades particulares. Inclusive cuando se hizo el cambio de algoritmo en que Instagram pasó de mostrar las imágenes en forma cronológica a, bueno, el nuevo algoritmo, que también es algo de lo que les voy a hablar aquí hoy, justamente probó durante unos pocos días solamente en Venezuela cómo iba a funcionar. Pueden irme haciendo preguntas, por cierto, pueden irme haciendo preguntas, todas las que quieran, todas las preguntas técnicas que quieran o tengan sobre cada una de las redes sociales para irles explicando un poco y solucionar sus dudas. Obviamente, todos dijeron Instagram, pero estoy seguro de que muchos tienen dudas específicamente con Facebook, o muchos tienen dudas con Twitter, o con el mismo LinkedIn, que también es una red social que este año en particular es muy importante. Vale, para hablarles un poco de Twitter especialmente. Twitter dejó de ser una red social y se convirtió en una aplicación de noticias. ¿Sabían eso? ¿Sabían que Twitter es una aplicación de noticias y no una red social? Está clasificada en el App Store de Apple como una aplicación de noticias y es porque Twitter quiere posicionarse como eso, como una aplicación para que leamos noticias en ella, nos enteremos de lo que está pasando alrededor del mundo en esa aplicación. Vamos a tener una primera lámina de cada red social donde les voy a explicar un poco lo que está pasando con ella hoy en día y luego vamos a hablar un poquito del futuro de esa red social para este año. Lo primero, recomendaciones un poco de lo que debería postearse en Twitter. Usar las cámaras de nuestros móviles, no solamente para hacer el famoso selfie, sino también para mostrar
cómo vivimos o cómo nuestra marca vive, cómo nuestra marca hace. Las marcas, no solamente marcas personales, sino las marcas que llevamos. Sé que estamos hablando y estamos en un espacio más que nada de bloggers y que muchos de ustedes tienen inquietudes con marca personal, pero mucha de nuestra experiencia también viene dada de marcas, de qué quieren hacer las marcas en redes sociales o cuál es la idea que tienen los responsables de esas marcas para sus redes sociales. Y en Twitter en particular se vuelve muy importante utilizar la cámara del móvil para contar lo que estamos haciendo. Regularmente dependemos todo el tiempo de contenido prefabricado, contenido que hemos trabajado con muchísimo tiempo de antelación, y la idea justamente de lo que quiere Twitter es mostrar noticias. Entonces nosotros tenemos que crear noticias. Esto que está pasando aquí y que lo compartamos a través de Twitter es una noticia. Y eso es justamente lo que esa red social quiere que hagamos en ella y es lo que como marcas tenemos que tratar de hacer. No solo publiques, conversa, responde a tus propios tweets, genera debate y no tengas miedo a contestarte a ti mismo. Muchísimas veces cuando comenzamos en redes sociales y también como bloggers seguramente lo han experimentado, que publicamos algo y no obtenemos nada a cambio. No tenemos ningún feedback y eso nos causa frustración, nos causa ganas de no seguir trabajando en ello. Justamente Twitter hace un año lanza la opción de continuar respondiendo tus propios tweets para acabar con esto. Para estas personas que, aunque suene muy loco, les gusta hablar con ellas mismas, responderse ellas mismas. Y entonces por eso ellos lanzan las respuestas o los hilos de tweets. Para que justamente ese primer tweet se continúe y se siga desarrollando. Tanto ha calado el hecho de los hilos hoy en día que hay personas que se dedican a escribir hilos. Y escriben hilos de historias súper largos, yo me fastidio, yo no los leo, yo el segundo tweet ya lo corto, pero obviamente hay hilos que se han hecho muy famosos, desde historias de ficción, desde cuentos súper largos que cuando terminan todo era mentira y pensaste que era verdad cuando comenzaban, y justamente lo que Twitter quiere es ese tipo de cosas, y como marcas también podemos apostar a ese tipo de estrategias a ponerlas en Twitter. Twitter, por lo rápido que es, sirve para la experimentación. ¿En qué sentido? Si ustedes publican algo hoy, puede ser que ya mañana el usuario que los está siguiendo no consiga ese tweet, porque obviamente quedó sepultado entre todo lo que las otras personas que sigue está publicando. Y justamente, la idea de Twitter es que esto sirva como un espacio para experimentación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si trabajamos una marca que ya tenemos identificado horarios de publicación de alto tráfico, es durante el día o es a las 2 de la mañana, porque también eso pasa. La idea es que identificamos una franja horaria donde el contenido que publicamos no tiene tanto engagement y podemos experimentar cambios de tonos en la marca. Muchísimas veces, y se nos ha formado todo el tiempo, en las escuelas se nos forma para que las marcas tengan siempre un mismo tono y siempre te dicen tienes que mantener el mismo tono, tienes que continuar, tienes que identificar muy bien tu buyer persona y hablarle solamente a ese buyer persona. Pero justamente muchas marcas han descubierto nuevos nichos de mercado experimentando con voces distintas y Twitter quiere que hagamos eso y lo podemos hacer. Bueno, mi recomendación es hacerlo en horarios donde no tenemos mucho tráfico, obviamente para que no cause un choque con nuestros seguidores actuales. Aparte que el mundo es bastante grande, como lo decía José, podemos tener seguidores en distintas partes del mundo y no lo sabemos. Podemos tener compradores inclusive de distintas partes del mundo y no lo sabemos. Entonces ese hecho de jugar con las franjas horarias o con las distintas franjas horarias se vuelve bastante importante para lograr conseguir esos nichos de mercado. Como les decía, un poquito hablando de futuro. Desde hace 3 años siempre se ha repetido, Twitter va a desaparecer, Twitter va a morir, Twitter es una empresa que da pérdidas. Yo soy de los que desde un principio dije que no era así. Twitter fue, por decirlo de alguna forma, la primera red social junto con Facebook, pero nació un poquito antes que Facebook y no va a desaparecer. Primero, cuando esos rumores empezaron, una de las primeras respuestas del público fue, bueno, pero ¿para qué puede servir Twitter? ¿Para qué va a servir? ¿O para qué le va a servir a quien lo compre? Porque eso era otro rumor que había allá afuera. Twitter no genera ganancias, alguien lo va a comprar. Cuando se empezaron los rumores, uno de esos posibles compradores era Salesforce. Y Salesforce pretendía convertir a Twitter en una herramienta para atención al cliente online.
Eso no ocurrió, obviamente, de forma oficial. Y sin embargo, hoy en día Twitter se convierte en uno de los principales canales de atención al cliente para todas las marcas a nivel mundial. El 85% de los usuarios de Twitter esperan que una marca tenga atención al cliente en Twitter. Y tanto es así que Twitter ha desarrollado una serie de herramientas para que las marcas puedan hacer atención al cliente de forma más personalizada en ese canal. Por ejemplo, les pongo dos imágenes. La de arriba justamente es una herramienta que permite, a través de una configuración de un enlace, que cada tweet que publicas incluya ese pequeño botón de enviar un mensaje directo. Entonces, cada vez que publiques algo, va a ir ese botón para que las personas puedan hacer clic e inmediatamente escribirte de forma privada. Y lo otro que ven aquí abajo es algo que he disfrutado mucho y con lo que hemos experimentado en SocialGS, que son los bots de Twitter. Muchas personas le tienen miedo a los bots. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que a veces escribimos en un chat y a nosotros nos pasa en nuestro soporte al cliente que alguien escribe y le respondemos hola y nos dicen, ¿eres un bot? Y nosotros, bueno, no. Las chicas de atención al cliente se ríen mucho cada vez que llega alguien porque dicen, bueno, no soy un bot, y tratan de ser lo más empáticas posible. Pero en el caso de Twitter en particular, los bots son bastante interesantes porque son bots de funcionalidades adaptativas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, este ejemplo que les muestro acá es una marca de tequila que tiene este bot que recopila información a partir de los gustos de preparación de cócteles del cliente. Es decir, ellos te presentan este bot y tú escoges. Aquí este ejemplo en particular muestra qué tipo de mood, en qué tipo de emoción estás, en qué tipo de espacio estás, si estás en la piscina, si estás en un cocktail party, si estás en un evento, y ellos te van dando recomendaciones de recetas para preparar a partir de su tequila. Y claro, el bot te va respondiendo como si fuera un bartender virtual. Yo personalmente tuve una experiencia que considero muy buena con el bot de Air Europa, que me permitió sin ninguna intervención de otra persona conocer horas de salida de mi vuelo, cambiar horas de salida y bueno, y cuando haces eso online a veces tienes dudas, dices, bueno, de verdad pasó esto, de verdad pude hablar con un bot y realmente lo que hice, las modificaciones que hice sobre una reserva de vuelo de verdad ocurrieron, y bueno, sí habían ocurrido. Entonces los bots de Twitter son bastante interesantes, se pueden explorar. Muchísimas veces las marcas tienen miedo y piensan que tienen que invertir muchísimo dinero para este tipo de herramientas, pero con un poquito de investigación, cada uno de ustedes, inclusive como community managers, como social media managers, podemos desarrollar este tipo de soluciones. Visualización de videos de 45 segundos, lo mismo en el tema de las noticias. Breaking news. Twitter tiene una sección que podrán ver en la parte superior apenas abren Twitter, que son los breaking news, que nos dejan saber las noticias que están pasando en el momento. Entonces, nuevamente lo mismo, es una aplicación de noticias, tenemos que publicar noticias acerca de nuestra marca. No se trata simplemente de contenido del tipo, conoce nuestro producto tal y conoce nuestro producto tal, y estos son los valores de mi marca, y esto es lo que yo vendo, y por favor haz clic aquí para ir a mi web para que puedas conocer más. No, noticias. Twitter es una plataforma política, eso también como marcas lo tenemos que tener en cuenta. Es una red social en la que se hace política, en la que en un país como Estados Unidos influye grandemente lo que se habla en Twitter en la vida política del país, inclusive aquí en España, con el poco tiempo que tengo acá, me he dado cuenta que también es así. Es una red social en la que lamentablemente por eso tenemos que tener mucho cuidado también con las opiniones que como marca emitimos sobre ciertas cosas y tener también un control muy estricto sobre la información que como marca publicamos, que pueda tener implicaciones con política, implicaciones con religión, implicaciones con deporte, que por lo visto aquí en España hablar de fútbol es un pecado, o tener opiniones sobre fútbol es un pecado, pero tenemos que tener cuidado con ello. Y por último, cerrando y clavando ese ataúd, Twitter no va a desaparecer. Twitter es una de las redes sociales que va a perdurar y esa es mi visión para el futuro de Twitter. Twitter es una de las redes sociales que podemos estar hablando de ella durante los próximos, por lo menos 5 años, sin que su funcionalidad básica que conocemos hoy en día cambie grandemente o represente muchísimos cambios más. En el último trimestre, muchísimas de las redes sociales o los inversionistas de redes sociales siempre hablan de cuál es el número de usuarios activos que tiene una red social para determinar si es exitoso o no. En el último trimestre, los usuarios activos de Twitter bajaron casi 6 billones, sí, casi 6 billones de usuarios.
Y sin embargo, la red social todavía tuvo ganancias de 225 millones de dólares. Entonces, esa red social no va a desaparecer. Facebook. Muchos community managers toman Facebook o dan Facebook como algo por sentado. Creen que Facebook siempre se mantiene igual, no cambia mucho, ofrece pocas opciones para la innovación, pero Facebook constantemente está presentando cambios. Uno de ellos justamente es que desde hace aproximadamente unos 6 meses hay opciones dentro de las páginas de compañía para configurar diferentes templates de cómo se ve nuestra página de empresa. Lo otro que también a considerar cuando estamos trabajando con Facebook es el tema de los CTAs o Clicks to Action que tienen las páginas de compañía. Muchísimos de los community managers simplemente toman una página de compañía y empiezan a publicar contenido y se olvidan de estas configuraciones. Pero es bastante importante porque, por ejemplo, acá pongo el ejemplo, ese botón que está allí es el botón que tiene Facebook para determinar o para conducir la interacción con lo que vendemos, con lo que queremos comunicar. Y es importante que lo seleccionemos correctamente. Es decir, si vendo ropa, puedo poner que se lleve a un link para compra dentro del catálogo de Facebook o a mi página de compra, si son particulares. Si quiero vender un juego, puedo hacer que eso lleve a un demo jugable del juego, valga la redundancia. La portada también es un tema que cambió hace aproximadamente un año, es el hecho de poder incluir videos en la portada, también es bastante importante. Es una funcionalidad poco explotada por la gran mayoría de las páginas y la gran mayoría de las marcas, pero atrapa mucho cuando entras a una página por primera vez y ves un vídeo en la parte superior y ese vídeo logra comunicar por completo todo lo que quieres saber sobre la marca o algo muy particular, alguna campaña sobre un producto nuevo o algo similar. También importante es el hecho de que hace poco las estrellas de clasificación que tenían las páginas de Facebook cambiaron por las recomendaciones. Es decir, antes los usuarios entraban a nuestra página de Facebook y nos dejaban comentarios y clasificaban con unas estrellitas. Ahora son recomendaciones, que es esto justamente que está aquí abajo, donde Facebook permite al usuario que hace la clasificación algo muy similar a lo que ocurre en Google My Business. Es decir, permite clasificar por tags dependiendo de lo que yo esté vendiendo o de lo que yo quiera vender. Si tengo un negocio de pastelería, por ejemplo, puedo crear tags específicos que hablen sobre tartas, sobre panecillos o cosas similares que quiero destacar para que las personas puedan dejar estas recomendaciones solamente con un clic. Aparte, lo más interesante de estas recomendaciones es que se pueden embediar en nuestras páginas web para que los usuarios tengan una referencia de recomendación que lleva directamente a Facebook y obviamente no se torna esas recomendaciones que ponemos todos en nuestras web, que escribimos nosotros mismos en la gran mayoría de los casos y los usuarios tienden a creer que son falsas. Justamente la idea de esto es que lo puedan colocar en sus webs y los usuarios que lleguen a sus webs tengan una referencia de personas reales que los siguen en Facebook, que están opinando sobre los productos que venden y comunican. Otra cosa muy importante con Facebook este año son los grupos. Ya viene desde hace muchísimo tiempo, pero este año, desde finales del año pasado, Facebook está haciendo muchísimo trabajo para que los grupos tengan mucha más relevancia. Inclusive, permite ahora que como página de negocio tengas un grupo, una comunidad de Facebook asociada. Es algo que les recomiendo a todos de los que manejan marca que creen un grupo asociado a la marca porque los grupos tienden a ser más orgánicos y el contenido que comparten en ellos tiene mayor alcance. Por supuesto, el tema de Facebook Ads, me imagino que ya todos los conocen, es el hecho de tener que pagar dinero para que Facebook muestre nuestro contenido o el producto que queremos vender o demás. Y algo que me salté, y me lo salté por algo en particular, es el poder de Messenger. Facebook desde hace año y medio está trabajando fuertemente para que gran parte de lo que puede hacer un usuario dentro de Facebook ocurra dentro de Messenger de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir pagos, esto quiere decir bots muy similares a los que les comenté en Twitter, para que todo ocurra dentro de la plataforma de Messenger. Nuevamente, las marcas pueden hacer uso de este tipo de recursos sin tener que hacer una gran inversión.
Y bueno, y un poquito el futuro de Facebook. Lo primero, el señor Mark Zuckerberg quiere ser presidente de los Estados Unidos. Él no lo va a decir, ni va a pasar muy pronto, pero eso es así. ¿Y por qué lo coloco? ¿Y por qué lo coloco? Y hago mucho esfuerzo en eso. Eh, Facebook es una compañía que está recolectando data desde hace más de 10 años, data de todos nosotros. Y esa data sigue estando ya almacenada, esa data ha permitido que políticos ganen campañas electorales, esa data permite que nos lleguen a nuestra pantalla ads de target, es decir, que pueden saber qué estamos buscando o de qué estamos hablando, inclusive en Facebook, y mostrarnos publicidad sobre esos productos. Entonces toda esa data está allá adentro. Tenemos que estar conscientes de el poder que hay acumulado en toda esa data y que esa data pertenece a una persona que se llama Mark Zuckerberg. Yo siempre bromeo con esto, pero ¿quién vio la película La Red Social? Bueno, el personaje que conocieron en la red social, que podemos decir que es un capullo, como dicen ustedes acá en España, la verdad, quienes conocen a Zuckerberg dicen que es mucho peor en persona. Entonces, tengan en cuenta que esa persona está trabajando poco a poco y puede llegar a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. Cosas que vienen este año en Facebook. Ads de stories de Facebook. ¿Quiénes utilizan stories de Facebook? ¿A quiénes les gustan los stories de Facebook? Porque no, a todo el mundo, a mí por ejemplo me gustan los de Instagram, pero los de Facebook todavía no me terminan de hacer clic. Bueno, viene publicidad paga dentro de los stories de Facebook. Ads de realidad aumentada. Esto es algo que Facebook va a hacer un push muy duro este año, que es el hecho de la realidad aumentada. Para el F8 de este año se espera que esté centrado completamente en la realidad aumentada. ¿Saben qué es la realidad aumentada? No, vale. La realidad aumentada es cuando tomamos nuestro móvil y, por ejemplo, apuntamos a algo muy particular y en la pantalla del móvil se complementa lo que hay en ese espacio con animaciones, con elementos 3D. Es lo que se utiliza, por ejemplo, hay programas de arquitectura que te permiten visualizar cómo se ven planos específicos en ciertos sitios. Entonces Facebook va a trabajar muy duro para que esa experiencia ocurra en el móvil y ocurra desde Facebook. Una de las cosas que tienen que tomar en cuenta con Facebook es que Facebook no quiere que abandonen sus plataformas. Es decir, Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, y todas las otras que han creado que desaparecen y aparecen constantemente, ellos no quieren que ustedes salgan de allí. Y por eso Facebook está constantemente lanzando nuevas aplicaciones que permiten hacer variedad de cosas que a lo mejor ya alguien inventó. Ellos copian, pero ellos no quieren que ustedes salgan de su entorno. ¿Por qué? Porque ellos siguen recolectando data. Y sonará muy trillado, pero lamentablemente la data es el petróleo del futuro. Entonces, para ellos es súper vital que ustedes sigan allí. Y por eso el gran push de este año con el tema de realidad aumentada es justamente eso, que el usuario sigue encontrando nuevas formas de desarrollar contenido, nuevos tipos de contenido que no son, vuelvo y repito, estas no son, a veces vemos este tipo de cosas y decimos, oh, wow, debe costarnos una pasta muy grande hacer algo así para mi marca, pero la verdad es que no. La verdad que con un poco de empeño, con un poquito de pasión, como hablaban antes, podemos hacernos nosotros mismos también. Ads tenemos para juegos, esto es muy simple, simplemente que dentro de la misma plataforma de Facebook podemos tener demos jugables de juegos, valga la redundancia nuevamente, y mejoras en la medición de ads. Esto es bastante importante. Durante el año pasado se calcula que las agencias de marketing digital despidieron alrededor de 150 personas por malos datos en la medición de ads de Facebook. Por eso desde el año pasado Facebook trabaja con firmas externas para auditar los resultados de sus ads. Obviamente, siendo Facebook quien vendía el propio ad, siempre hubo y siempre hay, porque estoy seguro que muchos de ustedes tienen todavía esa duda, de si realmente lo que estoy pagando y lo que veo como resultado es realmente lo que estoy obteniendo. El año pasado hubo un gran problema con el tema de los ads de vídeos, cuyos views no fueron contabilizados correctamente y llevó al despido de muchísimas personas alrededor del mundo justamente por estos malos cálculos. Entonces Facebook está trabajando o tiene como meta para este año justamente que la confiabilidad de sus métricas
alcance al público general de forma muy amplia. Nuevamente, caigo en lo mismo. Mark Zuckerberg quiere ser presidente de los Estados Unidos. Y lo otro, y esto acaba de pasar hace apenas una semana, Mark Zuckerberg, el personaje, acaba de anunciar o quiere hacer creer, porque yo digo que es que quiere hacer creer, que la gran razón de existir de Facebook es la privacidad. Entonces, esta semana lanzó un artículo, bellamente escrito, por supuesto, seguramente lo escribió su hermana, porque la hermana es la que lleva las relaciones públicas, en donde habla de que, bueno, después de lo de Cambridge Analytica del año pasado, ellos quieren trabajar muy duro justamente en que toda esta data de todos nosotros está segura con ellos, de que ellos no la comparten con nadie, de que bla, 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 bla. Y ahí es donde viene lo que tú dices, bueno, no. Él anunció que para este año hay una integración entre las plataformas de Messenger, WhatsApp y los mensajes directos de Instagram. Obviamente todavía nadie ha entendido cómo algo así podría ayudar a la privacidad porque simplemente estás centralizando las 3 principales apps de mensajería que todos usamos. Entonces, lo que todos estamos hablando, que pasa por WhatsApp, que supuestamente está encriptado, sí, bueno, está encriptado para aquellos, lo que también hablamos por mensajes privados de Instagram y lo que hablamos por mensajes directos en Facebook va a estar integrado en una sola aplicación. Y la razón de ser para Mark Zuckerberg de esto es, bueno, justamente de que cuando todo esto esté centralizado habrá un mejor control justamente sobre toda esa información preciada que compartimos, inclusive fotografías de nuestros seres queridos y demás, va a estar centralizada en un solo sitio y va a ser más segura para todos. Bla, 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 bla. La favorita. Y perdón. ¿Quiénes han visto que en las últimas semanas les desaparecen seguidores? Bueno. ¿Cómo? Pero no me preocupo por eso, que la vida... No, claro. Pero hay marcas que sí se están preocupando muchísimo. Hay community managers que están súper atacados. En Socialgeeks nos ha tocado lidiar con ellos porque obviamente... bueno, tus métricas me han dicho que yo tenía tantos seguidores y ya no los tengo. Entonces, claro, bueno, primero tienes que entender que Instagram estaba plagada de seguidores falsos y de bots. Bots que siguen existiendo, bots que siguen creándose todos los días, que como community managers no tenemos control de que esos bots sigan nuestras cuentas, de que esos bots nos den me gusta, de que esos bots comenten, que son súper fastidiosos porque apenas publicamos algo, inmediatamente sale un comentario totalmente nulo, sin sentido, como, beautiful picture, y la verdad. Entonces Facebook está trabajando desde noviembre del año pasado de forma mucho más dura, justamente en eliminar todas esas cuentas. Y eso está afectando muchísimo la labor de los community managers, obviamente, porque hemos estado presentando resultados que nos cuesta explicarle a los responsables de marca lo que está pasando. Otra cosa importante, Instagram es una red social donde está el 64% de los usuarios tiene de entre 18 y 34 años. Y el otro 25% tiene entre 35 y 50. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una red social para chicos, sino es una red social para nosotros, los que estamos acá. Creo que todos estamos en este rango de edad, que tenemos poder de compra. Y eso lleva obviamente a herramientas como el Instagram Shopping. Justamente este año Instagram va a lanzar Shopping dentro de los Stories. Otra cosa que les coloco acá es vencer el algoritmo es posible. Muchísima gente dice, publico y mis publicaciones no se ven. ¿Qué pasa? Publicamos y nos olvidamos de eso. Uno de los trucos es justamente que antes de publicar comentemos, interactuemos, demos me gusta. Cuando publiquemos, inmediatamente tratar de responder los primeros comentarios que aparecen. Un tiempo después, justamente, seguir revisando constantemente. Ese es el gran problema y como herramienta de programación de contenidos en Instagram, vivimos eso mucho porque los usuarios programan, dejan que nuestro sistema publique y se olvidan por completo de estar allí, de comentar y de interactuar. Shadowban, ¿quién conoce la palabra Shadowban y le tiene miedo? ¿No saben lo que es el Shadowban? Sí, ok.
Desde hace 2 años aproximadamente, alguien que creo que fue un español, no lo sé todavía, inventó este término que para mí es muy amarillista. El shadowban es una técnica de Instagram que reduce la visibilidad orgánica de los posts, de las publicaciones. Entonces muchísimas veces hacemos publicaciones con hashtags y vamos al buscador de Instagram y las vamos a buscar y no las conseguimos. Entonces, bueno, generalmente cuando no las consigues, quiere decir que tu cuenta cayó en shadowban. El tema es que el shadowban lo causamos nosotros mismos. Cuando repetimos los mismos hashtags, cuando utilizamos hashtags muy estandarizados. Es decir, trabajo en la industria de la moda y todas mis publicaciones en Instagram llevan el hashtag moda o fashion o style y los utilizo en el mismo orden constantemente. Instagram va a detectar eso y va a bajar la visibilidad de mis publicaciones. Entonces tenemos que trabajar justamente en hacer variaciones de ello e inclusive dejar de publicar con tantos hashtags o desarrollar hashtags particulares para mi marca. Bueno, lo que les comentaba, responder y hacer comentarios y también lo de los hashtags. Voy a ir un poquito más rápido porque nos quedan 10 minutos. Nuevamente, Mark Zuckerberg quiere ser POTUS, lo repito porque Instagram sigue siendo de él. Instagram este año va a integrar los mensajes directos en la versión web. Es decir, poco a poco la versión web de Instagram se va convirtiendo en una herramienta más completa que les permitirá contestar mensajes y hacer publicaciones de contenido. Instagram quiere que sí o sí veamos Instagram TV. ¿Saben? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Sí. Ok, Instagram está haciendo un push muy fuerte y está inclusive pagándole a influenciadores para que desarrollen contenido específicamente para Instagram TV. Los fundadores originales renunciaron a principios de año, justamente, y eso quiere decir que el señor Zuckerberg tiene vía libre para hacer con su posesión más preciada lo que le dé la gana comercialmente. Es decir, vienen muchísimos más ads, lamentablemente, y viene muchísimo más algoritmo que nos baja la visibilidad y que solamente vamos a recuperar pagando. Vienen muchos más stickers, no sé si han enterado que hace poco se está probando un sticker para hacer donaciones en las publicaciones. Vienen muchísimos más y por último vienen fotos 360 y nuevamente realidad aumentada en Instagram. La imagen que tienen arriba, Spark AR Studio, es la herramienta más barata, bueno, no más barata, inclusive creo que es gratuita, que pueden descargar para desarrollar los filtros de Instagram ustedes mismos. Entonces pueden desarrollar filtros de Instagram con sus marcas y demás con esta herramienta y es gratuita. Obviamente toma un tiempo de aprendizaje, pero es bastante fácil de usar. Otra de las cosas que no le comenté es que esto que está aquí abajo, Instagram este año, puede ser que cambie la visibilidad de cómo se ven los perfiles de empresa y va a cambiar la fotografía a un lado y va a colocar botones de click to action en la parte inferior, que ya los tenemos, pero vamos a poder ampliarlos. Por último y muy rápido, LinkedIn. Los hashtags también son válidos en LinkedIn, es decir, utilícenlos, desarróllenlos con las mismas estrategias que les he comentado en Instagram. Artículos de LinkedIn, ¿esto qué quiere decir? Sí, publicamos contenido en LinkedIn, regularmente es enlaces, regularmente son fotografías, pero LinkedIn tiene un pequeño botón que dice artículos y son piezas escritas que podemos desarrollar y que podemos complementar con fotos y vídeos y tienen muchísimo más valor y la red social les da más posicionamiento orgánico. El contenido de valor sí o sí es un must en LinkedIn. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente mucha gente está llegando a LinkedIn este año y estamos viendo que hay gente que cree que LinkedIn es Tinder, por ejemplo, y se pone a ligar por mensajes privados. Pero justamente como community manager nuestra responsabilidad es trabajar para que eso no ocurra y tratar de que esa red social siga teniendo mucho más contenido de valor, contenido sí corporativo, pero también podemos variar un poco. Desarrollar los company influencers, este me parece muy importante. Esta imagen que ven allí es justamente, esta es una chica de HubSpot. ¿Conocen HubSpot? La herramienta. Bueno, ella se convirtió en una celebridad en LinkedIn justamente porque desarrolla videos donde explica las funcionalidades de HubSpot. Y HubSpot la utiliza como su influencer principal para su compañía dentro de LinkedIn. ¿Qué quiere decir esto? Sí, tenemos un company page dentro de LinkedIn, pero es importante ubicar dentro de nuestra compañía un vocero y que el perfil de esa persona también aporte al reconocimiento de la marca.
85% del tráfico de LinkedIn viene de LinkedIn móvil. Eso es súper importante para que los contenidos que vayamos a compartir en LinkedIn estén adaptados al móvil. 2019 es el año de LinkedIn. O sea, yo soy de los que cree eso. LinkedIn este año está explotando y va a seguir explotando en gran cantidad de usuarios. Es decir, si tienen olvidado LinkedIn en su estrategia de contenidos, es momento de empezar a trabajarlo, es momento de empezar a incluirlo en la estrategia y desarrollar mucho contenido para ella. LinkedIn es propiedad de Microsoft, no sé si lo sabían. Eso quiere decir que una de las compañías más grandes del mundo es dueña de una red social. No pasa lo mismo en Microsoft que con el señor Mark Zuckerberg, por lo menos no lo creo. Pero eso quiere decir que hay mucho dinero detrás de LinkedIn en este momento y por eso es que me atrevo a decir que 2019 es el año de LinkedIn. LinkedIn igual está recolectando mucha data y lo mejor de toda esa data es que está disponible para nosotros a través del LinkedIn Marketing Program. Podemos tener acceso al API de data de LinkedIn. Es complicado tenerlo, pero se puede solicitar y puede ser que lo prueben. Y hay muchísima data de muchísimo valor acerca de quiénes son en nuestra compañía, de los empleados de la compañía, mucha data que puede servirnos para desarrollar contenidos a largo plazo. En ese mismo orden cae el tema de las audiencias especializadas. Es decir, dentro de LinkedIn podemos tener nichos muy específicos de las personas a las que queremos dirigir contenido y podemos tener acceso a ella a la hora de pagar por publicidad en LinkedIn. Y por último, en LinkedIn también existen grupos, utilícenlos, son muy valiosos y son muy similares a los de Facebook, tienen mucho más alcance orgánico. Para cerrar, no podemos predecir el futuro, a lo mejor hace falta alguien que invente una red social que haga esto. Las redes sociales son y siempre serán un negocio. A veces como community manager se nos olvida esto. Responden a unos intereses comerciales y por eso se comportan y funcionan como funcionan. Y son un conglomerado tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Las redes sociales fallan y fallan muchísimo. Lamentablemente no lo vemos como usuarios comunes que somos, pero fallan muchísimo. Ténganlo en cuenta porque cuando se encuentren con unas métricas que no les parece que está bien, cuando intenten publicar un contenido y no se publiquen, en Facebook cuando intenten programar dentro de la misma aplicación de Facebook y no funcione, todo eso está allí. Y bueno, por último, no se ve, pero les dejo mi correo, leon@socialges y mi usuario en Twitter y el usuario de socialges. Cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda que tengan, especialmente con el tema de APIs de cada una de estas redes sociales los puedo ayudar y puedo ayudarles a contestar sus dudas. Gracias.